que era la presidencia del presidente Rojas, padre de Rojas Silva, que fue uno de los primeros paraguayos en caer en el Chaco en febrero de 1927, cuando se produjo el altercado de Fortín Sorpresa. Sorpresa nuevo, había también sorpresa viejo. El problema podemos reducir de que este señor eh, estaba rodeado de colorados, tal vez así que su portavoz era Antolín Vidal, al presidente de la Cámara de Diputados, y también estaba muy cerca de él Ricardo Brugada, colorados. También estaban los liberales jaristas, que eran continuadores de la línea política de coronel Albino Jara, y también los liberales que, como les dije en la clase anterior, en la charla anterior, eran ellos los que se denominaban Partido Liberal Democrático. Única y exclusivamente quedó reservado ese nombre para los que eran liberales cívicos, continuadores de don Antonio Taboada. Y todo el mundo restante, digo, porque era la gran cantidad de liberales, sin ninguna duda, eran los liberales radicales, seguidores de Gondra, de Scher, de González Navero, de Félix Paiva, de Manuel Franco, de Eusebio Ayala, etcétera, etcétera. Era el sector fuerte del partido, conspirando para quitarle del medio a este amigo que era Liberato Marcial Rojas, su nombre completo. En el año 1912 podemos decir que estaba constituido un ejército respetable para la época y para las condiciones en que al final de cuentas contaba armar un ejército, porque eso siempre llevaba y tenía sus gastos. Pero los radicales armaban un ejército en ese momento de más o menos los primeros meses, hablo de 1912, de 1.000 a 1.500 hombres. Y la comandancia lo tenía el hijo del general Patricio Escobar, llamado también Patricio Alejandrino Escobar. Era coronel, no había general en el ejército paraguayo en esa época, coronel. Y estaban los tenientes coroneles, Chirife, le decía el miércoles, como mi abuelo decía, el coronel Chirife, el coronel Manlio Kenoni Lugo, que fue el primer director comandante de la escuela militar que va a fundar Shell. Estaba Manuel Rojas, que llegó a general después, en la época de la guerra del Chaco. Estaba Tomás Mendoza, Mendocita, y nuevamente repito, la estructura del gobierno estaba ocupada por los colorados. Pero además había una situación muy importante, que es importante que los liberales sepamos. Había una intromisión de por sí abierta del gobierno brasileño a favor de Rojas, pero no por Rojas, por lo menos así yo lo entiendo, y cualquiera lo entendería así, sino porque le veía a Rojas prácticamente en las manos de los colorados. Y los brasileños siempre estuvieron más cerca de los colorados. Y los argentinos también tenían mayor cercanía con los liberales. Este señor se llamaba Loureiro
Y en la propia embajada, o sea, le llamaban legación cuando eso, perdón, la legación brasileña, la embajada brasileña, se hacía las reuniones. Y el nexo era, por eso les digo, Ricardo Brugada, que era del Partido Colorado, a quien se le decía Ricardito Brugada, Ricardito Brugada. Y la única eh, fracción, diríamos, liberales con el tiempo, porque también esa amistad que tenía Rojas con los cívicos se fue destruyendo porque él le había prometido a los cívicos que le daría la cartera de Ministerio de Guerra y Marina, lo que hoy es Defensa, al capitán de fragata Elías Ayala, pero no cumplió con eso y los cívicos entonces se apartaron y le dejaron solo también a Rojas. Eh, Más que nada, Liberato Rojas estaba sostenido por los colorados. El 14 de enero de 1912 se produce algo insólito que muy pocos paraguayos saben. Se le llama al presidente en la policía, se lo apresa ahí en la policía, porque ahí era una fuerza importante dentro de la capital, lo que representaba la policía, aquel viejo cuartel central de policía que hasta ahora está en ese mismo lugar y siempre estuvo la policía, y ahí detrás de la catedral, detrás de lo que ahora es la católica, ahí estaba la cárcel. Y había una dotación allí llamado de los guardias cárceles, que eran los que trabajaban para custodiar los prisioneros, para la limpieza, para los soldados de seguridad, etcétera, etcétera, que junto con la policía era un contingente más o menos de 700, 800 hombres. Y le apresan a Liberato Rojas, le exigen la renuncia a Liberato Rojas, que por supuesto renuncia, y se forma un triunvirato, así como el que se formó en el año 1869, estando aún con vida el mariscal López y peleando por la, por, diría por el orgullo de ser paraguayo, seguía peleando porque él sabía que capaz la soberanía, la integridad del país, la seguridad de la gente que estaba, evidentemente eh, no podía él asegurar, pero él seguía eh, peleando por el orgullo del país, por lo que representa pertenecer al pueblo paraguayo, el mariscal Francisco Solano López. Y en ese 69, los argentinos y brasileños acuerdan para que se constituya un gobierno provisorio para que puedan negociar fundamentalmente la cuestión del límite, porque ellos querían rápidamente quitarse de encima eso, porque todo el mundo decía, por final de hicieron la guerra para partirse este país, para comerle este país. Y le repetí, le vuelvo a repetir lo que varias veces dije y voy a decir hasta mi muerte. 95.000 kilómetros cuadrados uñan de Uller, y Brasil no se quedó acá atrás, perdón, 65.000 kilómetros cuadrados, más las deudas, que el único país cuando le dije usted no va a firmar, a Uruguay, yo no me meto en eso de las deudas. Yo le veo a este país destrozado, liquidado, hundido, ¿qué le van a unir a cobrar esto? Y al contrario, el presidente uruguayo, General Máximo Santos, que devuelve todo lo que se denominan trofeos de guerra, ¿no? Armas, tus cañones, tu espada, tu bandera, tu emblema, tu honor, carajo, al final de cuentas, tu honor, tu trayectoria. Que los uruguayos
tuvieron una actitud realmente de hermanos latinoamericanos. Y se formó un triunvirato ahí, como les dije, y este triunvirato estaba constituido por un militar que era el teniente coronel Aponte, que se había pasado con el hijo de Escobar en aquella maniobra de Concepción en la revolución de 1904. Se pasó a la revolución, o sea, a los revolucionarios, a los liberales, Aponte. Mario Usher, aquel que era jefe de policía cuando Albino Jara se insurreccionó contra Gondra, que fue enero del 11 de 1911, y el otro integrante del tribunal era el señor Marcos Caballero Coas, hijo de Bernardino Caballero, hijo de Bernardino Caballero, liberado, hijo de Bernardino Caballero, un triunvirato. Pero un triunvirato de una vida prácticamente cortita, porque asumieron el 14, el 15 de enero, 14 la presa y renuncia el 15 de enero, y el 16 de enero los radicales atropellan, los liberales radicales juntistas atropellan lo que sería cerca de Villeta un lugar llamado Barranco Mercedes, y entran en Asunción y se combate en varios lugares de Asunción, ahí entre el 16 y 7 de enero. Se combate ahí alrededor de la Plaza Uruguaya, en la zona céntrica, en lo que le llaman Sansonque, que es una de las colinas que tiene Asunción. Dice que está así como Roma, 7 colinas, y Sansonque es lo que le pertenece, es lo que más conocemos con el nombre de la escalinata. Esa calinata de Antequera, esa se llama Sansonque. Sansón de Sansón, Sansonque. Y 1.500 hombres, como le dije, exactamente traía Ondra, y se retira. Le dicen ahí, seguir tomando la ciudad, y está todo entregado, acá no hay quien se nos va a oponer. Y Gonda dice, no, y quita su hombre y vuelven algunos hacia Concepción. Él siempre iba hacia el norte, hacia Concepción, y los otros van hacia la zona del sur, que es Pilar, Humaitá. Y ese 17 de enero, a las 2 o 3 días de haber sido destituido y de haberse constituido ese triunvirato, se le devuelve el poder a Liberato Rojas. Y actuando como su portavoz, como le dije, Ricardo Brugada, y le nombran al doctor médico, Cayo Romero Pereira, como jefe de policía. Cayo Romero Pereira era el hermano de Tomás Romero Pereira, ¿no? Dirigente de traición dentro del Partido Colorado. Tomás Romero Pereira, el presidente del Partido Colorado, ministro, y el hombre que fue ubicado como presidente provisorio para después cederle la presidencia a Alfredo Stroessner después de las elecciones del 54, cuando cae Federico Chávez. Un hombre, oye, una familia muy ligada al partido, Colorado, nombrado jefe de policía. Eh, ahí en ese grupo que fue hasta Humaitá, ahí fueron golpeados por los mayores Sosa y Oliver, que formaban parte del equipo jarista. Esos eran liberales jaristas. No sé si llamarle liberales, pues más bien eran militaristas. Pero los oficiales eran Sosa y el otro Oliver, son los que toman Humaitá, y eso hace que las tropas liberales juntristas después suban un poco más hacia el norte, pasando Pilar incluso, porque Humaitá está a 45 kilómetros más o menos de Pilar hacia el sur, y pasan incluso ahí entre Pilar, cerca de Villa Oliva, Villafranca,
van y estacionan sus tropas que estaban allí. El 26 de febrero se produce la muerte de Bernardino Caballero, un hombre con muchas actitudes polémicas, en especial como gobernante, perdón, como político. Tiene muchas luces y también muchas sombras, muchas situaciones que cuestionar. Pero lo que los paraguayos debemos recordar de él es de que participó de forma valiente en la guerra de la Triple Alianza. Estuvo desde las primeras batallas, de la batalla que se realizan allá en Mato Grosso, las batallas del norte, la batalla de Corumbá, la batalla de Miranda, la batalla de Coimbra, etcétera, etcétera, las batallas del norte, la campaña de Mato Grosso, y termina a 2 o 3 días de la muerte del mariscal, el 1 de marzo de 1870. Yo creo que él se habrá despedido del mariscal porque fue a buscar alimento para la gente que estaba ahí 2 o 3 días antes del 1 de marzo. Habrá sido el 27, 26 de febrero aproximadamente. Comenzó la guerra siendo soldado y terminó con el cargo de general de división en la ciudad de Santa Mí. López le ascendió a caballero, a general de división. Y como héroe, perdón, y como combatiente, nosotros debemos de respetar. Nuestros partidos más importantes tienen 3 militares, importantes también en su historial, y que cometieron errores, porque el error es patrimonio del ser humano, del ser humano. Ñande humano mantela ya ya venga estoy naya ya porque si no seríamos una especie de dioses en la tierra. Cometemos, pero como combatiente tenemos que respetarle al colorado Bernardino Caballero, tenemos que respetarle al coronel, creo que ascendió a general también después, Rafael Franco, ex comandante del segundo cuerpo del ejército en la guerra del Chaco, que tuvo sus errores como político, pero como combatiente tenemos que respetarle, y tenemos que respetarle al mariscal José Félix Estigarribia, que como político tuvo sus pequeños errores también. No se olvide de que es un religionario, liberal, y él no tendría que haber aceptado una candidatura impuesta por los militares. Eso el partido tenía que decidir, pero él utilizó su influencia para presionar a los miembros del directorio y que acompañe su posición. También en la convención del partido, donde salió la fórmula Estigarribia-Riar de vicepresidente, pero después este señor, el 18 de febrero de 1940, asume todos los poderes políticos del país. La proclama lo decía yo, José Félix Estigarribia, a partir de este momento asuma, y quita una constitución sin convención nacional constituyente, lo cual quiere decir sin convencionales constituyentes. O ya por la constitución del 40, que utilizó Stroessner hasta, o sea, los colorados hasta 1967. Por eso en la vida tenemos que tratar de ser justos. Como combatientes en las guerras que tuvo el Paraguay, hay que recordarle como héroes a Caballero, a Franco, a Estigarribia. Como políticos tuvieron sus errores y se pueden escuchar las explicaciones de la gente que trata de disminuir las críticas, y otros a veces no, al contrario, exacerbar las críticas. El 26 de febrero muere el general Caballero y despedido
en su última morada por todos. Tuvieron liberales, colorados, tuvieron camaradas suyos que estuvieron en la guerra, centros de estudiantes, comités colorados de las distintas parroquias de Asunción, la Encarnación, San Roque, etcétera, etcétera, etcétera. El 27 de febrero, Rojas es detenido y obligado a renunciar de su cargo. Allá era diferente, ahí no iba a ser la joda ese del triunvirato que iba a estar 8 días, no. Ahí los colorados se dieron cuenta, habrán dicho los colorados entre sí, digo yo. Acá siempre con Rodrigo estoy y ahí le dirijo la palabra, pues me escoge otro. A veces quiere, entonces yo digo que los colorados se habrán reunido y habrán dicho, ¿y por qué no le echamos a este tipo al final de cuentas? Este tipo de puta acaba de darnos la jefatura de policía. Ministros son colorados. Su portavoz es Ricardo Brugada. Su ministro de Relaciones eh, Exteriores, Antolín Miral, la presidenta de la Cámara de Diputados. Ya no es algo. Entonces, le detienen, le apresan el 27 de febrero, se convoca al Parlamento y viene Eugenio Agaray, el que después va a ser héroe, que va a ser héroe también, héroe en la batalla de Grendau en diciembre de 1934. Le destruye prácticamente a toda la segunda división de caballería boliviana dirigida por el aguerrido coronel David Toro. Pero allí ese día, el 27 de febrero del 12, le mete preso al presidente y viene armado y le exige a todos los parlamentarios, haciendo los señas, votan para que asuma un nuevo presidente. Y ese presidente es Pedro Pablo Peña. Pedro P. Peña, colorado, médico de profesión, recibido en Buenos Aires. Él vivía sobre la avenida España, Pedro P. Peña vivía sobre la avenida España, en esa casa medio blanca que está antes de la, o sea, yendo aquí, antes de la embajada argentina, a la mano izquierda, ahí está la Facultad de Arquitectura. Esa era la casa de Retiro, su quinta, porque Asunción terminaba prácticamente a la altura de la avenida Perú, que le llamaban Avenida Salinares, le llamaban en la época de Carlos Antonio Romero, porque iban ahí hacia las Salinas, que están hacia Lambaré. Y ahí era la quinta, la residencia de veraniego, de descanso de la familia Peña. Asume Pedro P. Peña. Asume Pedro P. Peña, pero evidentemente se da cuenta de lo complicado que estaba el tema. Trata de convencerle a algunos integrantes del ala cívica del Partido Liberal, el grupo cívico, el doctor Uriarte, perdón, otra voz, el doctor Urizar, Rogelio Urizar, que era médico, y el doctor Higinio Arbo, que fue justamente embajador paraguayo en Buenos Aires cuando se firma el Tratado de Paz con Bolivia el 21 de julio del 38. Arbo nunca asumió su cargo. Urizar sí, pero Arbo nunca. Y hay un grupo de gente, un grupo de tropas que estaba a cargo del teniente coronel Hipólito Núñez, del gobierno, se dirigen y se van hacia Encarnación y allí se entrega, diríamos, a Albino Jara, que entró al Paraguay y estaba en la zona de Encarnación. Romero Pereira, como jefe de policía que le había dicho, se encarga de constituir un ejército de más o menos 2.500 hombres para defender al gobierno por cualquier cosa.
como les había comentado hace unos minutos, las tropas radicales del sur de Humaitá, después de que Sosa y Oliver le había dado una paliza a los liberales radicales, hay que reconocer, trasladaron y alzaron más hacia el norte, a la zona de Villafranca, y de allí, de Villafranca, ir por sobre el Tebicuaré, ¿verdad? Podían maniobrar e instalarse en la zona de Misiones. Y del norte iba a venir Gondra con su grupo de gente que tenía formado más o menos 2.000 personas. En total, vamos a ser sinceros, había más o menos unos 5.000 liberales radicales que estaban dispuestos para asaltar Asunción. Vuelvo a decir, la parte del sur y del centro, que estaban ahí en Pilar, Villafranca, Misiones, y la gente del norte que iba a venir de Concepción. Y el plan era encontrarse en la zona de Ibacaray. Dejarle de lado allá en el sur esa información a Albino Jara. Solucionar el tema ese que ahí estaba un colorado en el gobierno, el doctor Pedro P. Peña, y después ver qué es lo que hacemos. Y se encuentran ahí más o menos los primeros días de marzo de 1912 y 5.000 militantes liberales radicales bien pertrechados, bien armados, con buenas armas, fusiles, buenas municiones, ametralladoras, cañones, inician la marcha hacia Asunción y se enfrenta con un grupo de colorados que sale a intentar frenarlo a mediados de marzo de 1912 en la localidad de Luque. Creo que Romero Pereira mismo estaba al frente de las fuerzas coloradas. Y los liberales vencen en esa batalla y siguen avanzando hacia Asunción. Y luego, ahí el 19, el 20, bombardeada Asunción por todos los lugares y se produce la entrada de las fuerzas, lo que era antes la avenida Venezuela, le decían a la avenida hoy se llama Artigas, y entran y toman Asunción. El 22 de marzo, hay que tener en cuenta que subió el 27 de febrero, y el 22 de marzo, menos un mes, los colorados suben a bordo de un buque brasilero, el Itayuba, que estaba fondeado en el puerto de Asunción, y se manda a moverse a Brasil. Por eso les dije que ellos tenían el acompañamiento y el apoyo de la embajada brasileña, en este caso el embajador Loureiro, le habrá dado la plena seguridad y habrá hablado también, por supuesto, con las autoridades liberales radicales, dejen de que salgan, que se vayan, no la presen, etc. Y se retiran y se reúnen nuevamente el Congreso, y el Congreso le nombra por segunda vez en su existencia política, a Emiliano González Navero como presidente de la República Provisoria. Se recuerdan, la primera vez fue cuando tuvo que reemplazarle a general Benigno Ferreira, pero en ese caso él era el vicepresidente, no podía ser otro, el vicepresidente reemplazarle. Pero en este caso no había vicepresidente, no había nada, y asume Emiliano González Navero. En esa época, al asumir él, que es, como le dije, el 22, 23 de marzo, 24 de marzo, en esa época, fines de marzo
del año 1912, en la ciudad de Corrientes se firmó un pacto, creo que le decían, no recuerdo dónde habré leído, el pacto rojo, azul, verde, así le decían, porque estaba constituido por colorados, estaba constituido por gente del Partido Liberal Democrático, los cívicos, tanto Antonio Taboada, rojo, azul, y verde estaba también constituido por los jaristas, o sea, los jaristas, la gente de Albino Jara, los tres sectores que estaban ahí, Partido Liberal Cívico, Jarista y Colorado, para enfrentarle a los, por supuesto, liberales radicales gondristas, la gente de Gondra, que era la mayoría del partido, y también, aparte de esa reunión de Corrientes, conformaron un grupo para ir a Buenos Aires y fundamentalmente tratar de buscar un poco de la moscategui, la plata, que se necesitaba para este tipo de aventuras. Todo no es algo gratis. Ahí tenés que ponerle ropas, pertrechos, municiones, revólver, pistola, yatagán, fusiles, ametralladoras. Son miles y miles y miles de pesos de gasto. Digo de pesos porque generalmente se utilizaba como unidad monetaria de transacción económica los pesos oro argentino. Eh, Albino Jara estaba muy cerca de dos cívicos. Como saben ustedes, una persona que estaba siempre cerca de Ferreira, del general Benigno Ferreira, era Adolfo Soler, y el hijo de Juan Bautista Gusquiza. Yo le dije en una de las charlas que Carlos Luis Isasi era un hombre muy inteligente, muy preparado, era el hijo de Juan Bautista de Urquiza, que fue presidente de la República del Paraguay de 18... No, no, después de Juan Alberto González, 1890-1894, fue presidente de la República. Sí, pues Patricio Escobar fue de 86 al 90, del 90 al 94 Juan Alberto González y del 94 al 98 Juan Bautista Urquiza. Del 98 al 902 Aceval, que no termina, le echan. Juan Alberto González tampoco terminó, se va, y después viene Escurra, a quien le echa la revolución del 4 de agosto de 1904. Y Jara habla con Isasi y habla con Soler y ven la parte política, y él controlaba la vía férrea. Se recuerda que también en la charla ayer hablamos que se, se había inaugurado o se había completado el circuito, el tren de Asunción a Encarnación. Y ese tramo de Villarrica a Encarnación, él controlaba, él tenía la parte media del país hacia el sur. Estaba políticamente el control del Corso. Le dije a aquel coronel Hipólito Núñez que salió de Asunción y que se fue a Encarnación, se pasó a la fila de controlaba esa zona. Y ahí en Villarrica se fue y le insistió a don Antonio Taboada, ¿no? Señor de pero como estos dos políticos que recién he hablado, perdón, hablé de ellos, Carlos Luis Assi y Soler, Adolfo, eran cívicos. Me dijeron, ay, y no es fácil el tema con ese señor, es un señor exigente. Le dijeron, pero, y se fue Jara a hablar, a conversar, y en síntesis se fue a pedir el apoyo que Taboada diga públicamente
en la radio, la televisión, cuando salga y se muestra ahí, y decir, ya, pues ya fulano y tal. Y Taboada le puso una serie de condiciones a Ferreira para darle su apoyo. Y la primera condición, que fue evidentemente lo que cortó la conversación entre ambos, fue de que le dijo él, nosotros los liberales aceptamos la supremacía del poder civil por encima del poder militar. Eso es para nosotros categórico. Y yo le dije hace 2 o 3 clases a ustedes que teníamos que atender, tratar de atender bien todo este temario que venía desde la caída de Gondra, de enero del 11, civil por intermedio, un militar, Albino Jara. Si bien era amigo de los liberales, él no tenía por qué él interrumpir el mandato de Gondra. Y por otro lado, vimos la posición asumida por Gondra, Sherry, por Adolfo Riquelme, que le matan allá en Bonete, en Villa del Rosario, los balazos por la espalda. Los civiles liberales se oponen a que los militares ocupen el poder y están en la línea que tenía el señor Taboada, que también cometió muchos errores. Fue nuestro primer presidente, pero cometió también muchos errores, como esto de firmar alianzas con los colorados, o el de ir a hacer una alianza con Bernardino Caballero en Buenos Aires. También tuvo sus errores, ¿verdad? Pero allí, cuando se enfrentó a este militar, le dijo, le voy a poner mis condiciones, una sola condición. Debe recordar usted la primacía en Botenodeana de que el civil que es electo, digamos, por el pueblo, es el que tiene que gobernar un país, no los militares por más fuerte que sea. El asunto de Jara se dio la vuelta y se mandó mover. En los primeros días de abril, ahí en esa zona de Villarrica, lo que ahora es el desvío, el Camino Nuevo, Huitimí, que hoy salen para Guarí, en esa zona estaban las fuerzas radicales. Y van y se estacionan y acampan en Huitimí, la fuerza. Siempre al mando del coronel Escobar y del teniente coronel Chirife en Huitimí. Entonces los liberales radicales preparan un ñuja, una trampa, y le hacen entender a algunas personas para que le lleven ese mensaje a Jara, que el camino va a estar libre si él quiere ir hacia Asunción, pasar por Paraguarí, irse, bla, 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 bla. Y por supuesto, Jara también acepta eso y le llama a Sura y le dice, yo voy a hacer esto, me voy a ir a Paraguarí, pero me voy a ir simulando yéndome al sur. Me voy a ir por acá, ay, Carapeguá, hacia abajo, y después iba a subir para salir en Paraguarí. Pero ustedes van a ir con su equipo de comando, que tenía también el equipo A, el comando, y ustedes van a ir a destruir, a dinamitar, a hacer volar las vías desde Huitimí a Paraguarí. Porque sabía que en Huitimí estaban las fuerzas radicales. Lastimosamente, el señor Jara, sus amigos no hicieron eso. Se quedaron, qué sé yo, no sé, de noche a farrear, dormir. La camita. No sé, ¿eh? La camita le hicieron. No, puede haber sido la camita, ¿eh? Nosotros no hicieron eso. Y cuando Jara viene y aparece en Paraguarí y en Carapeguá, ahí estaban todas las fuerzas radicales esperándole. Y hay que ser sincero, Jara le gana en disposición, en actuación, en actitud, en desplazamiento, en tomar decisiones. Le gana a los radicales, porque era un militar intrépido, era un hombre que nació
para las armas, para el ejército. Y le golpea duro a los radicales ahí, cerca de Paraguarí, el arroyo Yuquerí, a Francisco Brizuela. Estábamos recordando hace unos días él que estaba con las tropas radicales. Francisco Brizuela era capitán o recién mayor, ascendido en 1912, capitán mayor. Y Jara le golpea a Brizuela y a otros más, una partida de gente más. Y inexplicablemente, ese día que tenía que haber liquidado el pleito, él para la idea del ataque suyo que tenía ahí el 10 de mayo de 1912 para reanudar al otro día, el 11 de mayo. Y ese 11 de mayo, parte de los que estaban allí, y se fue Gondra a la estación de trenes, para preparar, le dijo a Escobar para preparar la ida a Asunción para salir, para escaparnos, pero ahí llegan más gente que estaban de Uitimí, y el amanecer del 11 de mayo de 1912 era un yembocapu general de todas las fuerzas liberales, radicales, hondristas que estaban llegando, y le hicieron papillas al ejército de Jara y huyen de bandada, porque eso se produce en la acción bélica. A veces pueden ser menos que vos, pero te llenan de cañonazos, te aturden, te vuelve loco, te parece que tienen todas las armas del mundo frente a vos, no es así. Pero bueno, pues me mundima. Y empezaron a rajar, y también Jara corrió, y en uno eso le pegan un tiro que entró así de la misma manera como le mataron al pobre Adolfo Riquelme, por la espalda, y le sobró ahí en la zona de la columna, y atravesó el abdomen, por supuesto infectando todo ese lugar. Ahora ha hecho un cuadro de abdomen agudo quirúrgico, infección, y antibióticos de esa época, una partida de situación, y se escapa Jara hacia Acay. Incluso es atendido, Jara es atendido por médicos pertenecientes al grupo liberal radical, es atendido hacia Acay. Gondra se entera de eso en la estación, la gente le cuenta a Gondra, y Gondra le dice a la gente: tapejo vejecache Jara, de Boruche. Yo me voy a encargar de buscarle un médico y tratar de salvarle, porque me contaban ellos que estaba mal, que estaba grave. Y lo encuentran ahí medio llegando acá, pues se quedaron en una carreta que por supuesto no se van muy rápido, andan despacio, prudente, así como los conductores de Volt. Y entonces le traen nuevamente a Jara, y ahí la atiende Alejandro Arce, que después fue presidente del Partido Liberal, fue parlamentario, convencional, el doctor Alejandro Arce, médico, y trata, por supuesto, de salvarle, hacer todo lo que puede, pero, compañero, el 15 de mayo de 1912, a las 10 de la mañana, con 35 años de edad, y con la presencia de la señora Martina Morini Riquelme. ¿Quién era ella? La mamá de Adolfo Riquelme. Y ella se identificó con Jara, se Adolfo Riquelme, sí, ¿no? Chenare nada que ver, señora, que yucáramos la de Membuimba, etcétera, etcétera. No, chena,
Así importa y vete más allá. Mañana se inventé sobre ese tema. Se cuamaba la oyuca, cuela se me bucuimba. Se cuasa tema va ere peno Jesús y el lecho de descanso de su tumba. Ah, oye, me usa que pemon pola gente la río Coreputi, río o arroyo Coreputi, algunos le dicen arroyo, sí, y Jaranego era eso, y le pidió a la señora perdón, disculpa, y que le bendiga, y la señora le dio su bendición. Le dio su bendición y le dijo, descanse en paz, porque le veía el tipo viajando. El asunto de murió Jaray con 35 años de edad. Políticamente era la afirmación del liberalismo radical en el Paraguay. Eh, Allí se disuelve el Parlamento y se llama a nuevas elecciones y entran los liberales radicales y entran también un grupo de colorados. Se soluciona el tema de varios periódicos de tantos años de pasar, que algunos fueron clausurados, como por ejemplo el Nacional, que dirigía Gómez Freire Esteves, y también de periódicos colorados, como El Tiempo de Antonio Sosa, o El Colorado, así los llamaba El Colorado, era Eugenio Garay. Se reafirma en el Partido Colorado, que había sido presidente hace unos meses, Pedro Pablo Peña, la línea dura, abstencionista, intransigente del Partido Colorado. No queremos hablar con los liberales. ¿Quiénes son esos? No, nosotros no queremos hablar, no queremos hablar. Y ahí quedó inaugurado el Congreso con los radicales y los colorados que, como le dije, participaron. Acá hay que hacer una pequeña aclaración antes de que termine nuestra clase. Son 5 minutos, ¿verdad? Este periodo comenzó en el año 1910, el 25 de noviembre de 1910. Y como todos sabemos, el 17 de enero de 1911, Jara hace un golpe militar al gobierno de Gómez. Este periodo que quiso Liberato Rojas se recuerdan seguir hasta el 14, porque pensó que ya sería el 14 por el tipo, no siguió ni 2 meses más. Después se anuló y se comenzó a hacer un nuevo periodo presidencial y que iba a jurar el presidente ya los 15 de agosto, no más el 25 de noviembre. Y entonces el 15 de agosto del 1912 va a jurar como presidente del Paraguay don Eduardo Scher, la fórmula Scher-Bobadilla. Y esa fórmula Scher-Bobadilla, como le decía a Rodrigo acá el miércoles, ya fuera de cámara, de micrófono, va a ser el primer civil que termina su mandato. Antes ni los civiles colorados, como fue don Emilio Aceval, o como fue, no sé, A ver, otro civil colorado, pues no, la mayoría eran Juan Alberto González. Juan Alberto González era otro civil colorado. Ellos no terminaron su mandato. El primer civil colorado que va a terminar su mandato va a ser Juan Carlos Guasmose. Todos los otros civiles, como que vinieron después, Natalicio González, Federico Chávez, Molas López, ¿no? Todos eran echados los propios colorados que le echaron. Juan Carlos Guasmose iba a ser el primero. Y siempre no atacan a los colorados en ese periodo breve del 10 al 12 hubieron muchos gobernantes. Y es cierto, un periodo de inestabilidad del 10 al 12. Y el 10 al 12 fueron un presidente Ondra,
Después de Gondra tuvo Jara, después tuvo Rojas, después de Rojas tuvo Peña, después de Peña tuvo González Navero, y fueron 5 o 6 gobiernos en 2 años, en 24 meses. Sí, 24 meses. Pero del 3 de junio del 48, cuando le echan a Higinio Morínigo, al 11 de septiembre del 49, cuando asume Chávez, Federico Chávez, fueron 15 meses y ahí estuvieron 6 gobiernos. Fueron Higinio Morínigo, Juan Manuel Frutos, el papá, el que era después director de IBR, Juan Natalicio González Paredes, más conocido como Natalicio González, Raimundo Rolón, que era general, Felipe Molas López, su hermano, era comando de la caballería, y Federiquito Chávez. No se quedaron atrás tampoco por esa cantidad. Fue un momento de inestabilidad que sucedieron. Y terminamos acá, si Dios permite, para continuar la próxima semana, como le dije, con el gobierno del primer civil que termina su mandato, Eduardo Scher, y Pedro Guaidó. Un gran abrazo para todos y que Dios, nuestro Señor y la Virgen de cada cumple nos bendiga a todos. Con el respeto, por supuesto, de todo tipo de creencias religiosas que tiene que haber entre nosotros. Muchas gracias.